Estamos ubicados estos días 24 y 25 de febrero aquí en el Parador de Segovia, un lugar emblemático donde los haya, en el cual la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, que recordemos es la filial de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, ha reanudado con evidente éxito, y esto lo hemos comprobado personalmente, esas reuniones, esos congresos anuales que lamentablemente sufrieron ese parón obligado a partir de la pandemia. Por tanto, estamos realizando una serie de entrevistas con algunos de los ponentes de este Foro Psiquiátrico 2023. Es un congreso regional aquí en Madrid que facilita la interacción científica de una manera cercana entre los diferentes, entre el colectivo de psiquiatras de la comunidad, y supone en la práctica un ámbito de difusión de la actividad tanto clínica como investigadora y social de la psiquiatría madrileña, proyectándose a la sociedad, por una parte, a los medios y al resto de la psiquiatría nacional. En definitiva, un foro psiquiátrico que quiere ser, que es, de hecho, un foro psiquiátrico que quiere ser y es, de hecho, un espacio de expresión de ideas, de debate abierto y, por supuesto, accesible a todos. Vamos a hablar con el doctor Celso Arango. Doctor Arango, buenos días. Hola, muy buenas. Encantado. El doctor Celso Arango es, además de uno de los ponentes, ahora nos lo explica el doctor, es director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón en Madrid y catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Arango, usted intervino ayer por la tarde, si no recuerdo mal, hablando del concepto de episodios psicóticos, básicamente de los primeros episodios psicóticos. Doctor Arango, como esta entrevista, además de todo el colectivo de psiquiatras en Madrid y fuera de Madrid, van a ser los destinatarios principales, pero también van a verla muchas personas que no son expertos en psiquiatría, como yo, por ejemplo. Entonces, me gustaría que nos explicara el concepto. Cuando hablamos de episodio psicótico, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de una persona que en un momento determinado de la vida rompe, hay una ruptura con la realidad, ¿no? Y tiene una serie de sintomatología que hace que el mundo que viva esa persona no es un mundo compartido por el resto de las personas. Es un mundo en el cual pues hay una serie de ideas delirantes, ¿no? Que son unas ideas que no son argumentables a la razón lógica y que se mantienen con firmeza, o una serie de alteraciones, experiencias sensoperceptivas como alucinaciones auditivas, escuchar cosas donde nadie habla, o pensar cosas que no son reales y que se viven como reales. Por cierto, para establecer, si es que es el caso, una diferenciación, ¿la esquizofrenia sería un episodio psicótico? Bueno, la esquizofrenia es un síndrome complejo que tiene sintomatología psicótica. Entonces, no todas, dentro del trastorno psicótico es un concepto mucho más amplio, ¿no? Dentro del trastorno psicótico se engloba la esquizofrenia. La esquizofrenia, por definición, tiene y se requiere que tengan síntomas psicóticos, pero hay otros muchos trastornos psicóticos que no son esquizofrenia. Por tanto, es un concepto mucho más amplio. Mucho más amplio. Claro, evidentemente, doctor Arango, cada paciente es diferente, eso es una norma básica, cada paciente es un mundo, pero ustedes, a nivel psiquiátrico me refiero, ¿conocen o tienen indicios de cuáles pueden ser la causa o causas principales que pueden desencadenar un episodio psicótico? ¿O esto de qué depende? Pues depende de muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que la prevalencia es mayor de lo que mucha gente seguramente esté pensando. Y lo digo porque en nuestro país hay aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de personas que en algún momento de su vida han tenido un episodio psicótico, ¿no? Casi 1 millón de personas. Sí, estamos hablando aproximadamente de un 2,5% de la población. Una cifra que sorprenderá a muchos.
Sí, sin duda. Sí. Seguro. ¿Pero por qué? Porque un trastorno psicótico se puede tener por muchos motivos. La esquizofrenia es uno de ellos. En este país hay 400.000 personas con esquizofrenia, ¿no? Pero también se puede tener un trastorno bipolar con sintomatología maníaca, o se puede tener una psicosis inducida por drogas, o se puede tener un trastorno psicótico debido a una enfermedad orgánica, cerebral, tumoral, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso una encefalitis. O sea que hay muchos motivos por los cuales una persona puede tener un trastorno psicótico y conocemos los factores de riesgo, ¿no? Conocemos factores de riesgo. Sin duda, unos factores de riesgo que son comunes a todas las patologías psiquiátricas son los genéticos, ¿no? Hay una gran heredabilidad. De hecho, la heredabilidad de los trastornos psicóticos, que no es más que qué porcentaje de los casos se pueden explicar mediante etiología genética, es mayor que la de otras patologías que todo el mundo habla como muy hereditarias, como el cáncer de mama, el cáncer de colon o la diabetes, ¿verdad? Otras son factores de riesgo ambientales, ¿no? Por ejemplo, el trauma en la infancia, el abuso sexual en la infancia, el maltrato infantil, el acoso escolar. Otras tienen que ver con el consumo de tóxicos. El cannabis es un claro factor de riesgo para el desarrollo de trastornos psicóticos. Claro, las consecuencias de algunos de esos factores de riesgo que estamos comentando, ¿en qué casos son o pueden ser, digamos, inmediatas al hecho que las produce, o que, por el contrario, resurjan a través del tiempo? Claro, una de las grandes dificultades que tenemos en medicina en general, ¿no?, es el de ser capaces de inferir causalidad, ¿no? Es decir, bueno, esto es por esto, porque es como cuando hay un accidente de aviación, ¿no? Es casi imposible encontrar una única causa, ¿no? Al final es una concatenación multifactorial, efectivamente, de elementos poligénicos, factores ambientales, epigenéticos, situación. Yo, a modo de anécdota, siempre digo que cuando en este país había servicio militar obligatorio para los varones, pues venían muchas familias diciendo que querían un informe diciendo que su hijo había tenido un trastorno psicótico por el hecho de haber estado haciendo la mili. Y ahora que no hay mili, hay el mismo número de trastornos psicóticos. Muchos de ellos se libraron de hacer la mili. Bueno, precisamente. Claro, yo hablaba fundamentalmente de los que ya tenían un primer episodio psicótico haciendo la mili, ¿no? Y bueno, ahora que no tenemos el servicio militar, no ha disminuido. Porque si no era la mili, era otra cosa, ¿verdad? Claro, cuando aparece un trastorno psicótico súbito, digámoslo así, ¿cómo se llega a un diagnóstico? ¿Qué procedimiento se sigue? El diagnóstico es un diagnóstico clínico, un diagnóstico mediante una entrevista, con una buena anamnesis, en el que sin duda es fundamental también una buena exploración complementaria, ¿no? Una exploración de la persona física y una solicitud de pruebas que tienen que ver con analíticas, que si uno puede tener un trastorno psicótico por tener un cuadro agudo de hipoglucemia, uno puede tener una sintomatología psicótica por tener una infección aguda, uno puede tener un trastorno psicótico por tener un tumor cerebral o por tener una epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Entonces, una serie de pruebas que tienen que ver con la electroencefalografía, neuroimagen, analíticas, etcétera, pero fundamentalmente el diagnóstico es un diagnóstico clínico por entrevista. Bien. Algunos de esos casos en los cuales el paciente presenta ese episodio psicótico pueden ser cíclicos en el tiempo. Sí, lo pueden ser, y incluso está la esquizofrenia, ¿no? Hay una esquizofrenia que se llama tradicionalmente en alemán Raumpsychosis, la psicosis atípica, en la cual hay episodios claramente psicóticos en los que se cumplen los criterios, por ejemplo, de esquizofrenia, y entre ellos hay una recuperación completa y total, y hay una desaparición de todo tipo de sintomatología, no solo la psicótica, sino la negativa, que es esa apatía, bulia, desgana, motivación, o el deterioro cognitivo. La mayor parte de los casos no son así, sobre todo dentro de la esquizofrenia, y dejan siempre un defecto, un problema de cognición, sintomatología negativa. Pero sí hay casos en los que son cíclicos. Otro caso de cíclico de trastorno psicótico, por ejemplo, sería el trastorno bipolar, donde uno, ¿no?, entre los episodios puede tener un buen funcionamiento. Claro, ¿afecta, se sabe si el brote psicótico como concepto afecta más a hombres o a mujeres? ¿O el sexo no tiene nada que ver? Sí, tiene que ver. Por ejemplo, la esquizofrenia es más frecuente en hombres que en mujeres. Y no solo es más frecuente, sino que es más grave, el pronóstico es peor, la respuesta al tratamiento es peor, se necesitan dosis mayores, la edad de aparición es antes, y por lo general siempre que algo aparece antes es más grave, o sea que sí hay una diferenciación sexual. Claro, doctor Arango, a veces cuando oímos hablar de que tal o cual persona ha sufrido un brote psicótico y como consecuencia pues ha hecho un acto delictivo, una agresión, etcétera, esto
va asociado al brote psicótico. Es decir, ¿el brote psicótico como tal supone algún riesgo para la integridad, digamos, física de quien lo padece o de personas externas? Sí, la respuesta sencilla sería sí, en el momento en que alguien está agudamente psicótico sin tratamiento. Porque en ese momento pierde el control esa persona de sí misma. Puede perderlo. Puede llegar a perderlo. Y puede llegar a hacer actos en función de lo que le están diciendo las voces o en función del delirio, y muchas veces como mecanismo de defensa. Si yo estoy absolutamente convencido de que alguien me va a matar, pues me defiendo. Claro. Y en ese momento tú eres consciente de que esa realidad la estás viviendo. Claro. Pero dicho eso, hay una falsa concepción en la población general, ¿no? La población no experta en este tema, de asociación que no es tal entre violencia y esquizofrenia. Por eso se lo preguntaba. Y eso tiene que ver con algo que es muy sencillo. Vamos a ver. Se produce todos los días asesinatos, crímenes, actos violentos, sin duda, que la persona es capaz de explicar. Esto fue porque mató a tal persona para robarle, para consumir droga, o una reyerta entre bandas, etcétera. Eso que somos capaces de predecir, eso no nos llama la atención, y por tanto eso no llega nunca a los medios. Sin embargo, si nosotros hay algo que nos da miedo porque no podemos predecir, yo evito la violencia no yendo a las 4 de la mañana a un barrio donde sé que hay mucha violencia. Por ejemplo. Pero los actos violentos en la esquizofrenia muchas veces son impredecibles. Por ejemplo, padre que mata a su hijo, madre que mata a su hija, o al revés, hija que mata a su padre, o al vecino de al lado, cuando no había nada previamente. Entonces, eso a nosotros nos genera miedo porque nosotros no podemos predecirlo. Y eso aparece en los medios de comunicación. Y eso vende periódicos. Entonces, los actos son muy pocos, pero como son llamativos, capturan más nuestra atención y hacen que haya un sesgo en el cual pensamos, de hecho, las personas con esquizofrenia asintomáticas y con tratamiento no son más violentas que la población, sino que son menos violentas que la población y tienen mucho más riesgo de sufrir la violencia de la sociedad hacia ellos que de ellos a la sociedad. El estigma que existe. Decía usted que el episodio psicótico como concepto es impredecible. Por tanto, le pregunto, si es impredecible, ¿es prevenible? Porque puede ser lo que es impredecible no es el episodio psicótico. Lo que es impredecible es algunos episodios aislados de violencia dentro del episodio psicótico, ¿vale? El episodio psicótico sí en muchas ocasiones podemos predecirlo, y podemos predecirlo por signos y síntomas tempranos. Por ejemplo, la extrañeza. Sentimientos desde la propia persona. El mundo ya no es lo que era. Estoy detectando cosas que no soy capaz de integrar. Tengo algún síntoma aislado, por ejemplo, una voz aislada, etcétera. Empiezo a dormir mal. Tengo una sensación de inseguridad y desconfianza que antes no tenía. Pero yo soy consciente de que me está ocurriendo. Sí, hay muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Ese en inglés se llama el double awareness, el será pero no será. Y empiezas a dudar, ¿no? Y notas que eres distinto, que algo dentro de ti está cambiando, ¿no? Y que te vas y tienes miedo a quebrarte, a romperte, a fragmentarte, ¿no? A que tu yo no sea el tuyo. Muchas veces lo que aparece es una sintomatología obsesiva que es defensiva. Digo, yo tengo que controlarlo todo. Autodefensa. Efectivamente, y esa autodefensa te lleva a ser obsesivo, compulsivo, antes del episodio psicótico. Y desde fuera también. Desde fuera muchas veces las familiares nos dicen, ¿no? Que notaron como un cambio, un distanciamiento, un aislamiento, dejar de hacer cosas que antes hacían. Esta percepción, esta serie de percepciones que ahora nos comenta, pregunto, ¿pueden aparecer de forma súbita o es un proceso en el tiempo? Sí, la mayor parte de los casos de trastornos psicóticos, sobre todo cuando hablamos de trastornos esquizofrénicos, tienen que ver con un proceso muy lento, muy larvado, y son trastornos del neurodesarrollo. Y se ven hitos evolutivos que se van 15 o 20 años atrás. Pues el niño de pequeñito ya se relacionaba mal y tardó en controlar esfínteres y tuvo problemas de lectoescritura y tuvo problemas motores y sufrió acoso escolar porque los demás no entendía el lenguaje de los demás, y después con 18, 19, 24 años ya eclosionó en delirios y alucinaciones. Hay otros casos en los cuales hay una aparición mucho más brusca. Esos casos más bruscos por lo general tienen mucho
mucho mejor pronóstico y hay que buscar siempre posibles causas. El detonante, que ¿no? Efectivamente, pero posibles causas que sean tratables. Porque esos casos de primeros episodios psicóticos igual los tratamos con inmunosupresores o con plasmaféresis o con antibióticos o con antiepilépticos. Claro, porque cuando entramos en el tema del tratamiento, tenemos el diagnóstico, tratamiento de un brote psicótico, pregunto, ¿básicamente hablamos de farmacología? No, en absoluto, Vamos a ver. Las esquizofrenias... Porque se asocia mucho al psiquiatra con el especialista que solo receta fármacos. Eso no es así. Mal psiquiatra, ¿no? Sería decir que al final la especialidad de psiquiatría, que ha sido 4 años hasta ahora, y este mismo año, en el año 2023, los primeros residentes que empiecen este año tendrán que hacer 5 años, da una serie de competencias, ¿no? Y que se tienen que adquirir durante la residencia. Y muchas de esas competencias tienen que ver con las psicoterapias, con las intervenciones no farmacológicas, con las intervenciones no biológicas, que son absolutamente fundamentales, ¿no? Y máxime en unas enfermedades complejas, en ocasiones crónicas, impactantes, que afectan a la vida. Entonces, el reconstruir un fármaco que es antagonista dopaminérgico, pues nos ayudará a reducir la intensidad o incluso desaparecer las delirios y alucinaciones, que es el momento que tenemos que aprovechar. Puede compatibilizarse con una terapia específica. Tal cual, para trabajar en cómo reintegramos, cómo volvemos esa persona a esa realidad de la que se ha marchado. Y es fundamental, por ejemplo, no solo el trabajo yo me dedico fundamentalmente a ver niños y adolescentes, pues un adolescente con un primer episodio psicótico, lo que es fundamental es trabajar con la familia también, ¿no? Trabajar con los padres, trabajar con el hermano, trabajar con el colegio. Y la familia, por ejemplo, en el caso de adolescentes o de menores, como se comenta, en el que se detecta un brote psicótico, la familia en general, acostumbra a la familia a ser receptiva cuando el psiquiatra contacta con ellos y decide investigar a ver qué causas pueden existir para ese brote psicótico. En general, el entorno de ese joven, de ese adolescente, ¿es receptivo a la intervención del psiquiatra? Sí, absolutamente. Una vez que ya el cuadro, ¿no?, tiene esa connotación de gravedad, etcétera, y de hecho las intervenciones que hacemos nosotros, por ejemplo, en un programa Piensa, que tenemos validado para el tratamiento de primeros episodios psicóticos en la adolescencia, hay grupos paralelos donde los padres hacen terapia grupal y reciben psicoeducación, etcétera. Lo que sí es cierto es que hay casos en los cuales, cuando todavía no es muy llamativo, los síntomas todavía son incipientes y no están tan claros, hay muchos padres que piensan, es cosa de la adolescencia, ya se le pasará, son tonterías, y eso es un gran error. Es un gran error porque uno de los mejores factores pronósticos, después de un primer episodio psicótico, es cuánto tiempo ha tenido esa persona de psicosis no tratada. Cuanto mayor sea el tiempo de psicosis sin recibir tratamiento, peor va a ser el pronóstico. Y hay la importancia de que ustedes sean capaces de diagnosticar ese primer brote psicótico a tiempo para que la evolución negativa no se produzca. Claro. Fundamental la detección temprana y la intervención precoz. Bien, algunos tratamientos farmacológicos, en este caso aplicados a los brotes psicóticos, tienen mala fama, mala prensa, por efectos secundarios, posibles interacciones. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bueno, yo tengo que decir que no conozco ningún tratamiento farmacológico que no tenga efectos secundariarios y que nuestra profesión de la medicina es una profesión en la cual lo que tenemos que estar haciendo siempre es pensar en nuestra máxima de primum non nocere, ¿no? El primero, no hacer daño. Y después evaluar siempre ese balance, ese equilibrio entre el beneficio y el riesgo. Entonces, y lo que tengo que decir con los primeros episodios psicóticos es que son muy agradecidos en el sentido de que luego muchos van a tener un segundo, pero la realidad es que responden y responden bien. Es importante decir que no hay ni un solo ensayo clínico en el que haya habido una gran diferencia entre un antipsicótico y otro en el tratamiento de primeros episodios psicóticos, ¿no?, o primeros episodios psicóticos de esquizofrenia, en lo que a eficacia se refiere, reducción de síntomas. Y todo, ya digo, que son muy bien agradecidos. Donde sí hay muchas diferencias es en los efectos secundarios de unos antipsicóticos frente a otros. Y lo que cuesta no es que un paciente, una persona con un primer episodio psicótico responda. Lo que cuesta es que se mantenga esa respuesta y no tenga un segundo episodio psicótico. Muchas veces porque los pacientes abandonan el tratamiento, que es el mejor factor predictor para tener un segundo episodio. Claro, un paciente
que haya sido diagnosticado y tratado de un episodio psicótico, ¿debe mantener la medicación, digamos, de por vida o no necesariamente? Sí. Nosotros llevamos más de 20-25 años haciendo un estudio de seguimiento de primeros episodios psicóticos. Los hemos seguido hasta 5, 10, 15, 20 años después del primer episodio psicótico. Tenemos más de 500 y lo que vemos es que aproximadamente entre un 10 y un 15% de aquellos que tienen un primer episodio psicótico y cumplen los criterios diagnósticos de esquizofrenia, solo va a tener un primer episodio psicótico y van a tener una recuperación que llamamos ad integrum, o sea, vuelta al funcionamiento premórbido, exactamente igual que estaban antes, sin necesidad de tratamiento farmacológico. Eso significa que aproximadamente un 80-85% sí van a requerir ese tratamiento farmacológico por ser una patología crónica. Dos últimas preguntas, doctor. En este momento, bajo su criterio personal como especialista, ¿cómo valora usted, de qué forma usted valora la situación en nuestro país, en España, respecto a la intervención temprana en brotes psicóticos? Bueno, pues con la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental hemos tenido la oportunidad de publicar el libro blanco de la intervención temprana en psicosis, que además está accesible de forma gratuita en PDF en la web. Y lo que vemos es que, como sucede en este país con todo, hay una enorme heterogeneidad en la calidad y cantidad de los servicios por las distintas comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas, como puede ser Cataluña, el País Vasco, Navarra, donde el 100% de la población está atendida y tiene un programa de primeros episodios psicóticos que le trataría si tuviese un primer episodio sería psicótico. Un ejemplo a seguir quizá para otras comunidades. Absolutamente, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que el resto de las comunidades autónomas, incluida la nuestra, la de Madrid, tenga esa cobertura de la población. Y esa situación diferencial se debe básicamente, pregunto, ¿a qué? ¿A tema recursos? ¿A tema formación? Se debe fundamentalmente a la hora de priorizar los recursos, ¿no? Y a decir, bueno, esto es un aspecto importante y aquí debo priorizar. Y se debe sobre todo al ser capaces de integrar la literatura científica, la experiencia internacional. Y vamos a ver, si sabemos, como sabemos, que por cada euro que se invierte en un programa de intervención temprana en psicosis, el sistema público recupera 17, pues es algo que tenemos que hacer desde ya, como se hace en Dinamarca, como se hace en Reino Unido y en otros países del norte. El tema recursos queda clarísimo. Para concluir, ¿se puede hacer algo más para mejorar la situación de la intervención temprana en psicosis en nuestro país, al margen del tema recursos, insisto, que está en la mano de los psiquiatras? ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, se puede y se debe, ¿no? Y mal profesional será aquel que se levante una mañana y diga que ya está todo hecho y que no tiene ambición terapéutica porque piensa que las cosas no se pueden hacer mejor. Es fundamental la formación, es fundamental el tener equipos específicos, multidisciplinares, con psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras, trabajadores sociales, gente que trabaje en la rehabilitación psicosocial, en la vuelta al colegio, en la vuelta al trabajo, con personas, ¿no?, que tienen estos primeros episodios psicóticos, porque eso se ha demostrado que disminuye las posibilidades de recaída y hace que esas personas tengan una mejor calidad de vida, sean más productivas para la sociedad y por lo tanto estén más satisfechos con ellos mismos. Doctor Arango, en estas horas que lleva usted aquí presencialmente, evidentemente, en este Foro Psiquiátrico 2023, que como antes decía, es un foro abierto, de debate abierto, intercambio de ideas, ¿usted cómo valora esta experiencia a nivel profesional suyo? ¿Qué supone que existan y que se potencien congresos y foros como este? Pues una valoración absolutamente positiva y sobre todo por dos aspectos. Uno, porque rara vez, es increíble, ¿no? Una comunidad de Madrid en donde estamos todos tan cerca y somos tantos, ¿verdad? Y tantos hospitales y tantos programas, y no sabemos lo que está haciendo el vecino de al lado, no sabemos qué cosas les funcionan y no le funcionan, no sabemos muchas veces qué programas específicos han abierto estos últimos años y qué experiencias están teniendo. Hay una falta de comunicación, entonces. Absolutamente, que intenta paliar foros como este, ¿no? Y el segundo que tengo que decir, que el ver aquí a 70, 80 residentes, gente joven, ¿no? Que hablan desde están con tanto talento, ¿no?, de su propia experiencia y nos cuentan relatos y juntan la clínica con la literatura, con el arte, etcétera, etcétera, es algo que es absolutamente gratificante para los que llevamos un poquito más de tiempo en esto. Claro que sí. Doctor Arango, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. El doctor Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón en Madrid y catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Seguimos en el foro, doctor. Gracias. Repito. Seguimos.